Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos al canal de televisión de la Universidad de Chile, al programa Palabra Ciudadana. Le damos la bienvenida a usted que sigue estas conversaciones, estos diálogos, estas reflexiones sobre distintos pensamientos en torno a temas que tienen que ver con la constitución política del Estado que se está construyendo y al mismo tiempo con las distintas visiones que existen a través de la señal experimental de la Universidad de Chile, que ustedes pueden ver a través del 11.2 en televisión digital. En este programa vamos a hablar precisamente de Constitución y Derechos Humanos. Saludamos como siempre a la audiencia, aprovechamos de recordarles que UChile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este debate, todo este proceso tan importante en la historia presente para nuestro país. Vamos a contarles inmediatamente que hoy día vamos a tomar como base para la conversación el artículo de la Constitución que forma parte de la realidad que tenemos hoy día. Pero antes queremos citarles también la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, un documento que traza las directrices para la comprensión por parte de la sociedad y sus naciones de las nociones básicas universales sobre la humanidad y los derechos esenciales que significan. Se construyó recogiendo las opiniones de diferentes representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, en fin, un documento que la gran mayoría de los que se dedican a la academia o que están imbuidos del espíritu jurídico y de los derechos humanos conocen sin duda con bastante precisión. Por eso que en esta ocasión vamos a entrar de lleno a presentarles a cada uno de los invitados de esta ocasión, que se trata de la siguiente persona. Estamos con Claudio Nash. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la invitación aquí al programa tan importante, conversar de estos temas, así que un agrado. Claudio Nash es doctor en Derecho, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Casa de Estudios de Bello. También saludamos en esta jornada a Nancy Yáñez. ¿Cómo está, Nancy? Muy bien, Sergio, muchas gracias, un gusto saludarle y a todos quienes nos están escuchando. Nancy Yáñez es magíster en Derecho Internacional, Convención en Derecho de los Pueblos Indígenas por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Doctora en Derecho y académica del Centro de Derechos Humanos de nuestra universidad. También saludamos a Cristian Cruz. ¿Cómo está, Hola, Cristian? muy buenas tardes y por tu intermedio, obviamente, a toda la audiencia. Bueno, Cristian Cruz es abogado en derechos humanos, querellante en diversas causas vinculadas a casos como Caravana de la Muerte, también querellante en el caso de Alex Núñez, un trabajador que murió en Maipú después de una golpiza de funcionarios policiales a pocos días del 18 de octubre de 2019. Tenemos para esta conversación sin duda una motivación que nos parece que es muy importante, sobre todo pensando en una realidad contingente, la situación de los derechos humanos en Chile durante la dictadura, los derechos humanos ahora en democracia y también a nivel internacional observando, por ejemplo, la situación de Afganistán que se ha transformado en una tragedia para los 38 millones de habitantes de esa nación. Por eso quiero invitarlos a que podamos escuchar y ver el artículo de la Constitución Política del Estado que se va a graficar en pantalla y observar con atención su contenido. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 1 de la actual Constitución referido a las bases de la institucionalidad. En particular, abordaremos el artículo 5, que señala: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Bueno, ahí tenemos claramente un artículo de la Constitución que hoy día está vigente y es importante que ustedes puedan comentar
cómo se conjuga ese artículo de la Constitución con la realidad que nos ha tocado vivir en los últimos años, en las últimas décadas, como ustedes quieran, y al mismo tiempo observar cuál es el camino que tiene que tomar en el futuro una nueva Constitución con respecto a esta temática que resulta esencial para vivir en comunidad, para vivir en paz, en fin, y para que haya un respeto integral por los derechos de las personas. Le ofrecemos la palabra para comenzar a Claudio Nach. Gracias, Sergio. Bueno, me encanta que nos haya tocado el artículo quinto. El artículo quinto es clave en el diseño constitucional por dos razones, Sergio. Por una parte, porque sabemos que la Constitución lo que hace es organizar el poder público, pero cuando se organiza el poder público, no solo se crean instituciones, procedimientos, instalamos distintas autoridades, sino que además se debe limitar ese poder. Y el límite al poder está por una parte en el catálogo de derechos de la Constitución y por otra parte ese límite, en este caso el límite a la soberanía, está dado también por los compromisos internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos. Entonces el artículo quinto de alguna manera es el que busca darle concreción a estas dos ideas. La soberanía tiene límites y esos límites están en los derechos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado y por otra parte esos límites no solo son internos de los que establece la Constitución, sino que también aquellos que vienen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, estamos hablando de un artículo fundamental. ¿Para qué? Para que el aparato del Estado funcione y se organice desde los derechos humanos. Y eso en parte es lo que no ha sucedido en Chile. Entonces, la nueva Constitución lo que tiene que hacer es revisar si esa organización que nos dimos en algún momento, luego del plebiscito del año 89, relevando el tema de derechos humanos en la Constitución, ¿por qué falló? ¿Por qué no ha sido suficiente? ¿De qué manera tenemos que buscar un mejor diseño? Y ese es el desafío del debate constituyente hoy. Ahora, Nancy Yaye, ¿cuál es la visión que tiene con respecto a este artículo de la Constitución que Claudio lo señalaba como esencial para todo el contexto de lo que hoy día se está discutiendo? Bueno, comparto con Claudio que es un artículo esencial, tanto así que si yo me veo inclinada a comenzar el análisis sobre derechos humanos a partir del artículo quinto actualmente vigente, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente, y siguiendo la línea de reflexión que Claudio nos sugiere, los derechos humanos constituyen límite a la soberanía porque configuran la base de la legitimidad democrática del sistema político. O sea, no podemos pensar que hay un sistema político realmente democrático si, en definitiva, su institucionalidad no se compromete con la plena vigencia, exigibilidad y garantía de estos derechos fundamentales. ¿Y cuáles son estos derechos fundamentales? No solo los que recoge el texto constitucional, sino que aquellos que constan, en el caso chileno, en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes y que establecen las obligaciones, en definitiva, del Estado en la materia. Ahora, el que sea límite a la soberanía implica que son normas indisponibles para el poder, tanto para el poder constituido como para el poder constituyente, y desde esa perspectiva establecen un piso para la deliberación constitucional. En mi opinión, la Convención Constitucional tiene un compromiso como en ejercicio del poder constituyente de salvaguardar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los de los tratados ratificados por Chile, porque constituyen límite a su soberanía, por lo tanto no podría adoptar normas que vayan en contra de estos compromisos. Ahora, un punto que me gustaría señalar es que la mayoría de las constituciones en la región tienen esta norma que confiere un estatus
constitucional a los tratados internacionales en la materia, principalmente por la naturaleza de estos tratados, porque estamos hablando de tratados de derechos humanos. Sin embargo, hay algunas constituciones que establecen quórum especiales para su ratificación, como es el caso de la Constitución peruana, ¿no? Que dice en la medida de que van a ser parte del texto constitucional, requieren quórum de reforma constitucional. Lo quiero poner en el debate porque en nuestro país eso no es necesario y a mí me parece que esa es la doctrina adecuada, porque en definitiva lo que determina este estatus jurídico de estos instrumentos es la naturaleza de los derechos consagrados en el instrumento. Sin embargo, en Chile el Tribunal Constitucional ordenó la ratificación del convenio 169 al que le confirió la calidad de un tratado de derechos humanos con quórum de reforma constitucional, es decir, de 4/7. Es el único instrumento en la historia de Chile, el único tratado internacional al que se le ha exigido ese quórum, evidenciando, ¿no?, cierto sesgo respecto a aquello que involucra el reconocimiento de derechos colectivos de pueblos indígenas, pero hoy día es fundamental, porque evidentemente esa normativa debe ser una directriz central para el debate constitucional. No se reduce exclusivamente a la incorporación de los tratados, hay un debate abierto respecto a cuál va a ser la norma en un nuevo texto constitucional y uno esperaría que sea el corpus juris internacional, es decir, no solo los tratados, sino que también las declaraciones, la jurisprudencia de los órganos internacionales encargados de aplicar estas normas, es decir, un compromiso genuino de la sociedad chilena con los derechos humanos internacionalmente reconocidos en toda su amplitud, de acuerdo al principio central que es pro persona, es decir, interpretar estas normas de la manera que sean más garantistas de la igualdad de dignidad y derechos para todas y todos. Bien, gracias Nancy Yáñez. Bueno, Cristian Cruz, aquí estamos frente a una complejidad que a ojos de buen cubero en un principio puede parecer algo como muy simple, pero sin embargo hay una serie de hechos que van marcando una cadena de situaciones que demandan, digamos, a la Convención Constitucional de reparar en ellos con el propósito de aceptar finalmente un predicamento que en la sociedad está latente, no con la especialidad y la juridicidad que ustedes lo están planteando, sino que más bien por el asunto de la convivencia y que nos muestra que esa convivencia ha resultado en muchos casos frustrante desde el punto de vista de articular, digamos, esa realidad con lo que dice la Constitución que está vigente. Yo no sé qué opina Cristian Cruz al respecto. Claro, bueno, efectivamente ahí es donde los conflictos emanan. El artículo, comento, la verdad que es bonito, si uno lo lee, ya, es importante porque cuando habla del Estado, no solamente está hablando del Ejecutivo, porque el presidente que llegue, el legislador que llegue, obviamente que tienen distintas visiones, pero los obliga a todos ellos y en la práctica, esa norma nos ha abierto, yo voy a hablar desde la práctica, la posibilidad de recurrir a tribunales y cambiar realidades. Porque en general es la misma Constitución y la misma legislación que estaba vigente a fines de los 80, a los 90, a los 2000, y hemos visto cómo los tribunales han ido cambiando cómo aplican el derecho en materia de, voy a hablar de la causa de dictadura, ¿cierto? De juzgamiento, sanción a los violadores en causas de derechos humanos. Y yo creo que de una u otra manera la gente, la población, la ciudadanía, más allá de quizá no pueda explicar qué son los derechos humanos, esto es como el amor. Yo puedo decir, oye, estoy enamorado de tal persona, ¿qué es lo que sientes? No sé, pero cuando lo veo lo reconozco. Entonces, lo que sucedió, creo yo, en octubre del año 2019, fue la gente bregando por el respeto a sus derechos humanos. Entonces, por un lado, estaba en la cúspide, cuando la norma nos dice, pero todo ese camino para abajo, o gran parte, es decir, cómo se aplica, estaba fallando. Y la gente recurre a ese principio, y más allá que no pueda citar el artículo 5, pero dice, tengo derechos humanos, tengo derechos fundamentales, y bregó, y hoy día ha llevado a este nuevo proceso constituyente. Entonces,
claramente falta que el Estado buscar mecanismos para que no todo se tenga que judicializar, que haya métodos, maneras en que el Estado desde ya quede obligado, y faltan instituciones, que quizás el ombudsman, es importante la Defensoría de la Niñez. Hoy día tenemos una gran oportunidad, y yo creo que en el nombre de los derechos humanos se ha avanzado bastante. Este país tuvo una presidenta, yo no voy a hablar en términos positivos o negativos, que todo el país sabía que había sido hija, o que es hija de una víctima de la dictadura, que ella, su madre, su padre, sufrieron esa violación a los derechos humanos. Y ahí es cuando yo me puse a pensar, si a este país sí le importa, quizás a las élites no les importe, pero a este país, a esta ciudadanía sí le importó. Ese pudo haber sido, es y ha sido un tema finalmente relevante en el acontecer político y judicial también en los últimos años. Y hoy día la Convención tiene la posibilidad de plasmar esto y ampliarlo. Y creo que ese artículo, y con esto termino ese acápite, es relevante porque tuvo una visión de futuro. No solo importa lo que hoy día está escrito en derechos humanos, sino que reconoce que esto va avanzando y que mucha de esa normativa va a venir de afuera y que Chile está obligado a aceptarla en la práctica sin discusión, porque los derechos humanos se tienen que respetar en toda época, momento, lugar y circunstancia. Gracias, Cristian Cruz. Con Cristian Cruz, Nancy Yáñez, Claudio Nach, estamos conversando aquí en el canal de la Universidad de Chile, en Palabra Ciudadana, acerca de la nueva Constitución y la que tenemos hoy día, y lo que dice específicamente en materia de derechos humanos, cómo construir una constitución que responda a los tiempos actuales y tenga una proyección de futuro. Una constitución tiene que durar 10, 20, 30, 40 años de vigencia para que responda, digamos, a cómo va evolucionando la sociedad. Pero al mismo tiempo, por lo que ustedes han dicho, me queda la impresión que esta constitución, en ese aspecto de derechos humanos, en el artículo 5, tiene deficiencia o tiene cosas que no aparecen muy claras, por ejemplo, por las distintas interpretaciones que hace el ámbito jurídico a través de los tribunales de justicia cuando se recurre a ello en algún momento, y la ausencia de instancias que permitan al mismo tiempo resolver problemas antes que lleguen a ese plano. Entonces, la pregunta es si tiene que haber una estructura orgánica que esté especificada en la Constitución que responda al respeto de los derechos humanos, y si al mismo tiempo es necesario leyes que permitan, digamos, que no haya fugas de interpretación, o la Constitución tiene que ser un cuerpo que más bien expresa principios generales. Pregunta para Claudio Nach y también para Nancy Yáñez y Cristian Cruz. O otro aspecto que quieran tocar, por supuesto, es válido también en esta conversación, Claudio. Sí, Sergio, yo ahí me tomo de lo último que señalaba Cristian, de que debemos concebir la nueva Constitución, y esto te cuento para que quienes nos están viendo sepan. Yo estuve hace un par de semanas atrás invitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, y estuvimos conversando prácticamente 3 horas, casi 3 horas, justamente de esto. Es decir, cómo construir una constitución sobre la base de derechos humanos implicaba ir más allá del artículo 5, de cómo se incorpora el derecho internacional, se establece el límite, más allá incluso de la revisión del catálogo de derechos y libertades. Y esto tiene que ver con construir una constitución que también garantice que esos derechos no van a ser una vez más una promesa incumplida, Sergio, que esa es la historia de este país. Entonces tenemos que tener un verdadero sistema de derechos humanos. Esto implica que hayan garantías en la propia Constitución que establezcan límites respecto, por ejemplo, de la posibilidad de restringir o suspender derechos, que eso esté adecuadamente regulado, que exista un órgano o una defensoría de los pueblos, cosa que llevamos 30 años con esto como una tarea pendiente, de tener un organismo con rango constitucional que se encargue de la protección de derechos. Pero lo más importante, me parece, para la discusión constitucional hoy,
Sergio, es cómo vinculamos la forma en la que vamos a organizar el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos autónomos, con esta idea de derechos humanos. Si desacoplamos los debates, derechos humanos por una parte y la estructura de poder por otra, vamos a haber perdido una oportunidad extraordinaria de tener un sistema coherente. Yo creo que ese es el gran desafío. Por eso era peligroso cuando hubo una propuesta en la propia constituyente de dividir derechos humanos en dos debates. Eso era un error, hay que tenerlo en uno, se rectificó, pero todavía hay algo pendiente. ¿Cómo hacemos que derechos humanos sea un debate transversal en la Constitución y no esté aislado de los temas políticos, de los temas de principio, de los órganos que creemos? Entonces, para eso somos nosotros, la ciudadanía, los que tenemos que estar atentos a esa discusión, intervenir cuando corresponda y exigir que los derechos humanos sean el centro del acuerdo político que se está discutiendo en la constituyente. Viene Claudio Nash con su opinión aquí, agrega otros elementos también para continuar la participación ahora con Nancy Yáñez aquí en el canal de la Universidad de Chile en Palabra Ciudadana. Nancy, por favor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo creo que efectivamente el debate sobre los derechos humanos no es solo el catálogo de derechos, sino que esencialmente cómo se estructura el poder político de un modo en el cual se salvaguarden los principios de dignidad e igualdad de todos y todas y de los pueblos en el marco de nuestra convivencia democrática. Entonces, lo primero que yo creo que tiene que poner en discusión la constituyente hoy día dice relación precisamente con estos paradigmas más liberales de los derechos humanos, que supone que todos los sujetos somos iguales en circunstancias que la realidad cotidiana de la gente da cuenta de condiciones estructurales de discriminación y de desigualdad. Por eso es que es tan relevante cuando miramos el catálogo de derechos, mirar todos los derechos en su conjunto y no segregar aquellos que dicen relación con el ámbito de las libertades y los derechos políticos de aquellos que dicen relación con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y creo que la Convención ha dado pasos certeros al incorporar efectivamente el enfoque de género y de la plurinacionalidad, dando cuenta, visibilizando sujetos históricamente excluidos como primer elemento. Pero lo segundo dice relación con cómo se distribuye efectivamente el poder político, porque la problemática de derechos humanos que dice relación con la vida cotidiana de las personas, con cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día, se ven claramente limitados por la existencia de brechas de desigualdad y la construcción de una sociedad de privilegios que finalmente engendra condiciones de discriminación o de violencia estructural. Entonces, ¿cómo se va a distribuir el poder político es central? Y ahí los mecanismos de participación que la sociedad civil y los pueblos indígenas y el pueblo afrochileno puedan tener en la toma de decisiones clave, mociones ciudadanas de ley, ¿no? La posibilidad de reformas, de poder incidir en la reforma constitucional cuando no está dando cuenta de las problemáticas sociales, políticas y culturales que estamos enfrentando. Pero sobre todo, tener una institución de derechos humanos idónea. Hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos está en una severa crisis y la crisis estructural dice relación precisamente con la falta de un componente esencial para que un órgano de derechos humanos sea idóneo, la autonomía. Tenemos un Instituto de Derechos Humanos que se configura binominalmente y que en definitiva eso ha gravitado en que primen intereses políticos de determinados grupos por sobre el interés superior que implica la garantía de los derechos humanos. Y lo otro es no a la impunidad, ¿no? Cómo en definitiva aquel que se ve vulnerado en sus derechos puede efectivamente obtener del Estado y sus instituciones no solamente amparo, sino que además
reparación y un trato igualitario. Y yo diría que en nuestro país eso no se da. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene atribuciones restringidas en ese ámbito y el acceso a la justicia y a una defensa letrada es muy caro, y por otro lado los tribunales de justicia tienen tratamiento desigual respecto a las víctimas de derechos humanos, y con mucho dolor uno podrá dar cuenta, y yo coincido, en la gravedad en definitiva de la muerte, de lo que implicó la muerte del matrimonio Luxinger, por ejemplo. Pero la Corte Suprema determinó una indemnización de 1.000 millones de pesos. Cristian nos podrá decir cuánto han sido las compensaciones para personas que tienen familiares víctimas de desaparición forzada, ejecuciones sumarias por agentes del Estado. O sea, no es una responsabilidad, es una responsabilidad directa de agentes del Estado. Entonces, creo que son estas cuestiones las que es indispensable de corregir. Gracias, Nancy Yáñez. Bueno, aquí hay varios elementos planteados Cristian Cruz para esta transmisión de Palabra Ciudadana en el canal de la Universidad de Chile. A Cristian Cruz le ha tocado, por ejemplo, litigar en su momento con víctimas de la Caravana de la Muerte durante la dictadura, durante el tiempo de terrorismo de Estado en Chile, pero al mismo tiempo abordó el caso de Alex Núñez, un trabajador que murió en Maipú tras una golpiza de funcionarios policiales a pocos días del 18 de octubre de 2019. Cristian, este artículo de la Constitución Política del Estado vigente hoy día, ¿sirve de algo para enfrentar esos casos en dictadura y en democracia? Y lo que recién planteaba Nancy Yáñez también con respecto a la equidad que existe en cuanto a la reparación. ¿Si te parece esos aspectos para el análisis? Bueno, claramente nos sirve al menos para patalear. Lo que quiero decir es para seguir, que nos dé la oportunidad de seguir peleando. O sea, en no pocas causas peleamos solo para poder seguir a flote mientras buscamos la manera en que el Estado cumpla su obligación. Por ejemplo, en el caso de Alex Núñez, y si bien me voy a un hecho puntual, y porque es reciente, finalmente nos encontramos con que el director general de Carabineros actuó respecto a esa causa, respecto a esa investigación. Entonces, ¿cómo es posible que un general director, o da lo mismo, cualquier funcionario público que no sea el responsable ya del Ministerio Público, ya del tribunal, en entrometerse en una causa, nos deja en una cancha dispareja? Y eso pasa, y aquí recojo lo que dijo Claudio, porque en definitiva, claro, suena bonito el artículo 5º, lo es súper relevante, pero no se condice con el resto del articulado. O sea, es cosa de ver qué es lo que ha pasado con Carabineros. En los últimos años, ninguno ha terminado su periodo. O sea, ¿cómo es posible suponer que hay una sociedad sana cuando el carabinero, que es el responsable a priori, y al menos en lo que es la estética de hacer cumplir la ley en lo tradicional, ninguno ha terminado su periodo, ninguno tiene las manos limpias? O sea, es más, no estamos hablando del general Stange, estamos hablando del que antecedió al señor Rosas. Se fue a trincherar en un cuartel y dijo: yo no renuncio, yo no renuncio. No hay un compromiso real en materia de derechos humanos del Estado. Efectivamente, el INDH siempre tiene una persona buena o más de una persona buena para justificar: oye, lo hacemos bien. Pero el INDH, el Televisión Nacional o los consejos respectivos son verdaderas repartijas, botines de guerra de sectores, principalmente políticos, en menor medida económicos, que quieren influir en políticas relevantes del Estado, o al menos tapar y que la cosa siga en el status quo. Por eso creo yo ocurrió lo de octubre del año 2019. Entonces, yo creo que ha sido un gran paso la convención cuando ha designado a la señora Loncón como su cabeza visible, cuando se dio los cupos reservados. Pero eso, y la paridad de género, pero eso ahora tiene que imbuir a todo el espíritu y no solo colocar aspectos matemáticos, oye, mitad hombres, mitad mujeres. No, ¿cómo hacemos que todos, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, residentes en este país con nacionalidad chilena o con nacionalidad extranjera, puedan acceder a un mismo trato? Si eso es lo que efectivamente no existe y que la Constitución no garantiza. O sea, aquí, ¿qué es lo que más me importa o convoca? No me importa, o sea, no solo me importa, sino lo que más me convoca,
los organismos castrenses y distintas instituciones son irresponsables porque la Constitución así lo ha permitido. No es factible una persecución. Mire, estaba pensando, y con esto, deme un minuto. ¿Cómo no? En este país importan harto, y voy a ser muy pedestre en el lenguaje, las lucas, el dinero. Entonces, un violador de los derechos humanos sabe, y yo le aseguro porque lo he escuchado, sabe que el día de mañana no le pueden quitar su pensión. Si la Constitución dijese, mire, respecto a los casos de violación a los derechos humanos, trata de personas, delitos sexuales contra menores de edad, las pensiones pueden ser embargables o pueden ser embargadas. Yo le aseguro, pero le aseguro que el 60% de esos sujetos tendrían una muralla invisible, no punitiva, para no delinquir. Hoy día, por la responsabilidad que tiene un hospital, debido a que un médico ejerce una mala praxis, el hospital responde, la clínica. Pero cuando un carabinero, un militar, ejerce mal su función y comete un delito, yo no estoy hablando de una falta, delitos graves, la institución no responde. Entonces, eso nos genera un plano de desigualdad, tanto en las personas naturales como jurídicas. Y en la medida que no hacemos responsables a todos, obviamente que no vamos a llegar a ninguna posibilidad real de igualdad. O sea, estaba pensando incluso en el Poder Judicial. Usted en el Poder Judicial entra o por abajo o por arriba, nunca por el medio. O sea, usted hace la carrera o lo nombran abogado integrante o ministro de la Corte Suprema con cupo de abogado. Yo tengo la mejor opinión de muchos de los abogados que han integrado la Corte Suprema y que han sido ministros. Pero no hay pie de igualdad. ¿Cuál es el cortafuego que hay entre los intereses privados que tuvieron esos abogados, que ejercieron libremente y que después, cuando cumplen 50, 60 años, ingresan a la Corte Suprema? La esposa del César debe serlo y parecerlo. Y yo le aseguro que ni lo es, ni lo parece en nuestra democracia. Falta, se ha avanzado, es incuestionable. Y le debemos mucho al Poder Judicial que efectivamente ha permitido avanzar. Eso a mí no tengo ninguna duda. Pero falta. No porque hemos avanzado podemos desentendernos de lo que nos falta por avanzar. Gracias, Cristian Cruz. Bueno, seguramente usted que está siguiendo estos programas de Palabra Ciudadana a través del canal de la Universidad de Chile se ha dado cuenta que hay muchos ribetes y elementos que forman parte del debate y la discusión, y con mucho está agotada la temática con respecto a la realidad que tenemos y la realidad que queremos tener en el futuro con la nueva Constitución, donde haya un debate que se va a prolongar por 9 meses y posiblemente por un año, y donde hay sin duda un ánimo de quienes forman parte de la Asamblea Constituyente, los 155, de llegar finalmente con una carta fundamental que responda a los intereses de los ciudadanos de este país y con visión de futuro. Yo quiero invitar a Claudio, a Nancy y a Cristian a que podamos ser testigos ahora de un testimonio de César Galloso. Él es portavoz de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, un grupo de personas que se organizó posterior al 18 de octubre de 2019 y reúne a víctimas y familiares de trauma ocular tras las manifestaciones de 2019-2020, y a partir de ese caso entonces poder elaborar alguna visión que nos permita al mismo tiempo caminar hacia la construcción de un texto que responda a estas necesidades en el mundo que estamos viviendo. Por favor, les pedimos a la producción que ponga en pantalla entonces el testimonio. Bueno, a mí me llegó un perdigón por parte de Carabineros en el Puente Pío IX, el día 23 de octubre, 6:15 de la tarde. Bueno, nace yo creo que por un bienestar propio también, de sentirme útil, de sentirme que puedo colaborar, que puedo apañar a mis compañeros, porque lamentablemente las víctimas de trauma ocular son de todo el territorio chileno. Entonces, en la UTO, donde nosotros nos atendíamos con respecto a la reparación ocular de emergencia, ahí nos fuimos conociendo la mayoría de los compañeros y compañeras que hoy en día estamos también dentro de esta coordinadora. Así que yo creo que eso fue como lo que más me motivó, como también tratar de trabajar en el ámbito
cultural, yo hago música, también soy músico. De hecho, el perdigón me llegó en un contexto cuando yo estaba tocando mi tambor, mi timba, un instrumento de percusión, y estábamos haciendo música cuando me llega este perdigón en el ojo. Ellos crearon un programa para las víctimas de trauma ocular que se llama PIRO, que significa Programa Integral de Reparación Ocular. Pero este programa no cumple con la expectativa, es negligente, se ha demorado mucho en poder cumplir un poco en cuanto a la ayuda psicológica, en cuanto a la ayuda oftalmológica. Ha tenido muchos problemas este programa, se han desvinculado trabajadores, han renunciado a trabajadores, entonces no hay una continuidad de ello, y eso también genera revictimización. Aparte que en un principio también este programa es financiado por el Servicio Metropolitano Oriente de Salud, el cual no permite que este programa sea descentralizado. Hoy en día está solamente acá en el Hospital Salvador, y ahí están destinados los recursos. Entonces los compañeros de regiones y compañeras tienen que viajar y hacer una gestión muy grande para poder ser atendidos acá en Santiago. Nos hemos presentado en diferentes instancias, en el Senado, con los diputados, con el mismo MinSal, en los cuales no hemos tenido respuesta. En realidad no hemos conseguido nada concreto. Hoy en día también hay una glosa presupuestaria para una indemnización para las víctimas del estallido social, en el cual se mantuvo secreto, no se quería sacar a la luz, entonces todo muy escondido, todo así muy bajo perfil, cuando realmente las víctimas necesitan un apoyo económico, ya que muchos de ellos no han podido volver a realizar sus trabajos en lo que se dedicaban. Creo que aquí están las 4 ramas súper importantes, que es verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Si nos basamos en eso, que es un trabajo internacional que se lleva ya hace mucho tiempo con respecto a los derechos humanos, creo que ahí hay que enfocarse. Entonces, hoy en día nosotros estamos con la energía también puesta en que esta nueva constitución pueda generar esos cambios. Si no lo hace, el gobierno tiene que hacerse cargo. Lamentablemente el gobierno de Piñera no nos va a dar estas garantías, no nos va a dar la reparación, porque nosotros éramos su enemigo público, su enemigo peligroso. Entonces él no nos va a querer ayudar con nuestra reparación, y así, esa es una infinidad de problemáticas que tenemos con el INDH, que ya no es creíble para nosotros como institución, ya no nos representa. Entonces nosotros desde la toma exigimos la renuncia de Sergio Mico y la renuncia de la directiva del INDH. Creo que esto tiene que ser una votación pública también, para que exista realmente una representación y una defensa de los derechos humanos, que hoy el INDH lamentablemente por su directiva y desde la directiva no ha podido llegar con este objetivo. Bueno, es bien fuerte el testimonio de César Gayoso, de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, un grupo de personas que se organizó posterior al 18 de octubre de 2019, donde hay revelación de antecedentes acerca de la ocurrencia de los hechos, también cuestionamiento con respecto a la reparación a las víctimas, y por otra parte también otro hecho que es significativo y que dice relación con el cuestionamiento a organizaciones que hoy día forman parte de las instituciones que tienen que ver precisamente con esta problemática. Y este tema ha dado lugar también, a propósito que estamos en septiembre, ¿no es cierto?, donde se celebra o conmemora el aniversario del golpe militar, el golpe civil militar. La Convención Constituyente incluso aprobó en una primera instancia sustituir a Carabineros. ¿Será esa la solución? Por otra parte, la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, el pasado 30 de agosto, también estaba en la agenda, y los candidatos presidenciales, entre ellos Sebastián Sichel, de la derecha, se aventuró a definir los derechos humanos como una excusa en ciertos casos para no cumplir con el orden público, como si el derecho estuviese tratándose de una situación circunstancial. En fin, hay todo un cuadro que se nos presenta y que es un elemento para el debate, conjunto con el testimonio de César Gayoso. Le ofrezco la palabra a Claudio Nach.
Gracias, Sergio. Como tú dices, es muy fuerte el testimonio, porque, eh, bueno, y tú eres tal vez la voz de ese compromiso de este Chile con el nunca más, lo que vivimos en la dictadura, lo que ustedes tantas veces ahí desde Radio Cooperativa nos conmovía saber lo que estaba sucediendo en este país. Desde el 90 en adelante se suponía que teníamos un compromiso profundo, político, pero también moral en este país, de que eso no iba a volver a suceder. Y como generación nos tocó volver a vivirlo. En democracia, un cuadro de graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, con tal vez la expresión más cruel del terror en los casos de trauma ocular. ¿Y por qué creo que es pertinente esa discusión para el debate constitucional? Porque el acuerdo político, que es la Constitución, lo tenemos que hacer desde nuestra realidad. Y yo creo que en eso ha estado atinado la Convención Constitucional, de escuchar la realidad de las violaciones de derechos humanos en Chile. 300 organizaciones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención para testimoniar desde los genocidios a los pueblos indígenas, las violaciones de derechos humanos en la dictadura, las violaciones de derechos humanos desde el 18 de octubre, grupos históricamente discriminados, y desde esa realidad hay que proponer una constitución que de alguna manera garantice que esta vez sí el compromiso va a ser verdadero. Pero lo que nos plantea César en su testimonio no puede esperar una nueva constitución. Yo creo que aquí tiene que haber una demanda desde nosotros, desde la sociedad, de que la respuesta tiene que ser hoy. Y aquí el legislativo, el ejecutivo, el judicial siguen estando en deuda. Chile está viviendo, Sergio, una peligrosa regresión autoritaria desde el 18 de octubre en adelante, donde las violaciones de derechos humanos se normalizan, donde la ausencia de protección desde el Poder Judicial también se ha normalizado, y donde tenemos un Parlamento que tampoco ha cumplido con los deberes de control que en un Estado de Derecho debiera haber garantizado límites a esa represión brutal que llevó adelante y ha seguido llevando adelante el gobierno hasta el día de hoy. Lo de la reparación, tampoco podemos esperar una nueva constitución. Necesitamos hoy día una política pública de reparación. A este gobierno se le planteó la necesidad de desarrollar una política pública por parte de la universidad. Tuvimos una reunión planteando y no hubo respuesta hasta el día de hoy. El Parlamento hoy día está discutiendo una ley de indemnización, y la Comisión de Derechos Humanos del Senado está discutiendo una ley permanente sobre reparaciones. Aquí hay que tomar medidas urgentes. Casos como los que nos ha planteado César no pueden seguir esperando. Gracias, Claudio Nash. Nancy Yáñez, ¿cuál es la visión que tiene con respecto a esta incongruencia que revela Claudio Nash a partir del testimonio y los datos que conocemos de la realidad que nos ha tocado vivir en el último tiempo? Bueno, yo creo que es claro de que estamos hablando de una situación que es de hoy y que compromete al Estado en su conjunto y en particular a las autoridades en ejercicio. Uno de los debates que se planteó para eludir responsabilidad ha sido si estas vulneraciones son graves, se pueden considerar, ¿no?, situaciones de violación grave y sistemática de derechos humanos, a fin de no comprometer a las máximas autoridades o a la autoridad a cargo de las fuerzas de orden y seguridad con la responsabilidad de estos hechos. Y el testimonio evidencia sin lugar a dudas, ¿no?, el que estamos en presencia de una situación de violación grave y sistemática de los derechos. Fueron centenas de jóvenes mutilados
legados, ¿no?, los que dejó el estallido social. No hay precedentes en la historia de la humanidad de un hecho similar, de modo que en esta circunstancia la verdad de las cosas que el Estado de Chile parece y la sociedad chilena parece haber minimizado, llegado, ¿no?, a esta altura, una situación que evidentemente es de particular gravedad para nuestro país. Ahora, creo que sin lugar a duda esto implica un compromiso con la reparación, pero sobre todo un compromiso también con garantizar la justicia para todas las víctimas y evitar la impunidad. Yo creo que ahí hay un compromiso central de todas las autoridades que no puede esperar. Y me quiero referir precisamente a lo que planteaba Sergio en el sentido del reemplazo de la institución de carabineros. Lo cierto es que estos hechos demuestran una actuación por parte de la policía, tanto en el uso de artefactos que comprometieron de hecho la integridad física de las personas, ¿no? La forma a través de la cual se utilizó el material antidisturbio, utilizado en forma en la cual no fue preventivo de daño, o sea, no buscó restablecer el orden público, sino que disuadir a los manifestantes por medio de una acción directa que terminó con estos graves casos de mutilaciones a cientos de jóvenes chilenos en nuestro país. Entonces, yo creo que aquí hay un punto que es central y es que el estándar de derechos humanos exige tener instituciones idóneas para contener el orden público y actuar cuando en el contexto del ejercicio de la protesta social o de las manifestaciones públicas, asumiendo que su actuación va dirigida a restablecer el orden en el contexto de concentraciones de la sociedad civil en ejercicio de derechos políticos y no derrotar un enemigo. Por lo tanto, una institución de origen castrense es inidónea para cumplir estas funciones. Y por eso es que la reforma a Carabineros es insuficiente. Es por eso que se requiere un cambio estructural que determine que estas funciones no van a ser encargadas a una institución que a lo largo de su historia se ha comportado de acuerdo a las directrices propias de una institución castrense y no de una institución que tiene que interactuar con sociedad civil, que está ejerciendo sus derechos políticos, particularmente provenientes de sectores vulnerables, que no ha tenido acceso a mecanismos institucionales para expresar su voz y que por lo tanto tiene que sujetar su actuación a estrictos estándares de proporcionalidad, legalidad, ¿no? Y eficacia para efectos de garantizar el orden público, pero también el derecho a los manifestantes a ejercer su derecho de protesta social pacífica y contener a aquellos que, a los que ejercen actos de violencia para el solo efecto de efectivamente lograr su responsabilidad si han cometido delito, proteger efectivamente al resto de los manifestantes y ponerlos a disposición de las instituciones. Pero no están habilitados para tirarlos por los puentes. No están habilitados para atropellarlos. Y eso es la realidad que hemos vivido en Chile. Entonces, cuando hablamos de Carabineros, estamos hablando de una institución que ha sido funcional a estrategias de criminalización de la sociedad civil y los pueblos. Gracias, Nancy Yañez. Bueno, el costo político que ha pagado el gobierno de Piñera precisamente por las violaciones a los derechos humanos después del estallido social, o la revuelta, como la llaman otros, que en su momento fuimos testigos y protagonistas muchos de toda esta historia, fue la caída de Andrés Chadwick, primo del presidente de la República, militante de la UDI, pieza fundamental en la articulación de su gobierno, que fue acusado constitucionalmente y cayó, digamos, por la decisión del tribunal, que en este caso era el Senado de la República. Entonces, un
poco, Cristian Cruz, esta responsabilidad política que muchas veces se reclama, que no es asumida, en este caso sí se vio con mucha fuerza y fue un golpe muy duro para el gobierno de la derecha con la caída de Chadwick. Generalmente se adjudica la responsabilidad a los policías que actúan en la calle, ¿no? Y que las responsabilidades son individuales, en un momento dado no institucionales, pero la autoridad política que maneja todo el sistema muchas veces elude, digamos, el rol que juega frente a los requerimientos o interpelaciones que se hacen frente a violaciones a los derechos humanos. En este caso, la caída de Chadwick representa algo para esta realidad que estamos analizando, pensando en lo que hay que construir en el futuro, Cristian Cruz. Sí, yo creo que representa la fuga de gas de la olla a presión. O sea, fue simplemente la válvula de escape para el momento. Fue un cortafuego para no seguir ascendiendo hacia el presidente de la República, porque fue el presidente el que dijo estamos en guerra. Y el presidente, cuando estamos en estado de excepción, tiene un especial rol y mandato sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y la lectura es, estamos en guerra. Su escudero, el señor Chadwick y primo, siguió aquella línea, desconozco si él estaba de acuerdo o no, pero la siguió y obviamente tiene que hacerse responsable. Pero esa responsabilidad no es suficiente porque aquí no estuvo solo el ministro del Interior, después estuvo el que le siguió, estuvieron los intendentes en lo respectivo, estuvieron los jefes de zona de las Fuerzas Armadas, porque todo el control policial, militar de las Fuerzas Armadas quedó en manos de un general de ejército por delegación del presidente. Si el presidente decide, mire, usted, señor Iturriaga, va a ser el jefe de la zona en Santiago, en la región metropolitana. El otro señor nos dijo, yo no estoy en guerra con nadie, pero hay cosa de ver cuántas personas fallecieron y resultaron heridas. Y si él nos dice, mire, yo la verdad no le dije a Carabineros que fuese, bueno, entonces, ¿qué estaba haciendo usted? O sea, hay una irresponsabilidad, una golondrina creo que no hace verano. ¿Fue relevante? ¿Es relevante o fue relevante que efectivamente hubiese caído el cepo de una sanción política respecto a Chadwick? Pero eso está lejos de lo que se necesita. Y lo que nos dijo el joven, el señor que habló recién, ¿cierto? Que representa a víctimas del trauma ocular. Correcto. Nos habla de una actuación en general del Estado, ¿cierto? Que va parcelando responsabilidades. Mire, vamos a hacer una política, depende del Ministerio de Salud, si el Ministerio de Salud depende de la subsecretaría, si en realidad depende de la Seremía Occidente. Como si el problema fuese incluso solo territorial de la Seremía Occidente. Yo creo que nos falta mucho. O sea, este país tiene a lo menos 2 detenidos desaparecidos en democracia, que son José Buenante y José Vergara. Yo le aseguro que nunca va a haber un detenido desaparecido Edwards, un detenido desaparecido Chadwick, porque son, en su trato, no importa el delito que cometan, son profundamente discriminatorios. En Vitacura, los militares, los carabineros no dispararon hacia los ojos de los ciudadanos y ciudadanas. Lo que sucedió en octubre es una amplificación de lo que ya se había vivido en 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera en Aysén. Solo en Puerto Aysén 3 personas perdieron uno de sus ojos. Si lo llevamos, eso durante 2 meses, si eso lo llevamos a nivel nacional con 19 millones de personas, porque en Puerto Aysén a esa época había 30.000, significa que 1.900 personas hubiesen perdido un ojo durante el estallido social, sin perjuicio del resto de traumas. ¿Y quién era el vocero carabinero en esa época? Creo que era Rosas. Si los personajes se repiten, el general Monraz, el mismo que era el jefe de la zona poniente al momento del estallido social, donde, recordemos, fue asesinado por carabineros Alex Núñez, fue uno de los que comandó la represión en Aysén. Entonces, aquí no nos pueden decir, no, esto nos pilló de sorpresa. No nos pilló de sorpresa. Chile vivió una dictadura. O sea, teníamos la imagen. Existe un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, existe una Brigada de Derechos Humanos de la Policía Civil, existe un Instituto Nacional de Derechos Humanos, un área de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, pero un Departamento de Derechos Humanos en Carabineros, que la verdad una vulgar publicidad engañosa. Una vulgar. Porque creo que hoy día la jefa de esa área es la misma que en el Congreso, cuando le muestran unas imágenes de unos carabineros aspirando,
no sabemos qué, pero todos tenemos una presunción, o al menos muchos las tenemos, ¿ya? No, era mentolatum. Mentolatum. Y no quiero ser jocoso con eso, pero ahí viene la segunda etapa. Alguien le pidió a la señora el documento que demuestre que se compraba mentolatum y que la respuesta que ella da no era solo para salir del paso, sino que está hablando con responsabilidad institucional. Aquí nuestra Cámara de Diputados generó una comisión para investigar los fraudes en Carabineros y no llegó a nada. Y hoy día, mire, los tenemos, si aquí aplicásemos la ley Charia, reconoceríamos los generales porque les falta una mano. Eso, al menos los de Carabineros. Entonces, claramente falta una mayor preocupación constante del Estado, quizá una superintendencia en materia de derechos humanos, no lo sé. Ahora, si se la van a repartir como lo hacen con el INDH, o como es la Procuraduría General de Derechos Humanos en México, no sirve de nada. Pero obviamente el Estado no puede estar ausente, porque el Estado ha estado ausente, ya ha ninguneado a las víctimas. Porque estas dos víctimas de Carabineros en democracia, debería a lo menos haber una placa en las unidades policiales, debería haber como se hizo en Alemania. Mire, yo una vez me tocó por fortuna ir a Alemania, fui a un museo, y donde estaban mostrando las imágenes del horror de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y me impresionó ver oficiales de la Fuerza Aérea, vestidos, pues obviamente pregunté, vestidos, y que los obligaban a ir a ver eso. Pero aquí, ¿qué hace Carabineros? ¿Cuál es el compromiso de nunca más? Y digo Carabineros porque son los funcionarios que más contacto tienen con la población. No han pedido perdón, no han tomado medidas reales de reparación, han proseguido. Y cada vez que hay un conflicto, nos dicen, estamos estudiando los protocolos. Ya no nos sirve que estudie los protocolos. ¿Alguien ha visto los protocolos? Se trata a la gente de la masa. O sea, se cosifica. Antes eran los humanoides, porque al ser humanoide ya no eres ser humano. Ahora es la masa. Entonces, el mundo civil tiene que entrometerse en las instituciones del Estado. El Estado es nuestro, apropiémoslo, acariciémoslo, conversemos. Y uno debe ser una función policial y militar, y convengamos en patrones comunes, en mínimos comunes. Y eso no se ha hecho, y yo creo que no existe un interés, porque todavía hay privilegio. Usted, Sergio, Nancy, Claudio, me imagino que imponen a AFP. Ellos nos impusieron un sistema, oye, mire, la AFP es lo que viene. Ah, pero no es para nosotros, y tontos no somos. Para nosotros seguimos con la Capridena, que era el antiguo sistema. La mayoría de nosotros suponemos que no va a trabajar 20 años con posibilidad de jubilarse. O sea, el sistema está planteado por una desigualdad estructural profunda que se maquilla en el artículo 5º, que nos permite, después de mucho reclamar y patalear, demostrar que es posible. Pero es cansador constantemente demostrar que es posible. Debe ser posible porque lo es, no solo por una pelea. Bien. No solo por una pelea. Le agradecemos a Cristian Cruz su reflexión con respecto a este tema tan importante, derechos humanos y nueva constitución, a través del canal de la Universidad de Chile, en este programa Palabra Ciudadana, que se transmite para todo el país, en la región metropolitana, 11.2 en la televisión digital. Queremos plantearle un desafío a continuación a los distinguidos profesores y profesoras. Llegó el momento de pasar en limpio todo lo que hemos conversado aquí. A ver, ¿acaso pueden, en una frase o en dos frases, resumir una idea que sea esencial y que permita entonces poder enfrentar el futuro de la nueva constitución que se está construyendo con estos aportes? Esta instancia es una suerte de apunte, declaración de principios, aspectos indispensables en los que colectivamente los invitamos a ustedes a construir también una propuesta en torno a nuestra constitución, en la que queremos para el futuro. Cada uno de ustedes va a tener 2 minutos, no se pasen ni un segundo más, porque está un poco largo. Claudio Nash, por favor, profesor, tiene la palabra por los 2 minutos. Perfecto, puse el reloj. Primera idea, aquí la Corte Interamericana ha dicho que hay un desafío, que es conjugar adecuadamente democracia, Estado de Derecho y protección de derechos humanos. Ese desafío es el que tenemos en la futura Constitución. ¿Cómo diseñamos
entonces un acuerdo político que organice el Estado, por una parte, y por otra, también en esa organización del Estado ponga límites efectivos al poder. Y uno de los límites efectivos al poder, Sergio, es precisamente establecer que los compromisos internacionales de Chile, no solo los tratados más amplios, los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos deben tener rango a lo menos constitucional, podremos discutir si puede tener algunos supraconstitucional, pero a lo menos constitucional, y en segundo lugar que debe haber un mandato claro, preciso a todas las autoridades del Estado de que tienen la obligación constitucional de respetar, garantizar sin discriminación los derechos humanos. Y para eso debemos darle concreción a ese mandato organizando una defensoría de los pueblos que asuma la protección de nosotros frente al poder del Estado, y debemos organizar todos los órganos de poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, para que hagan realidad esos derechos. Si avanzamos en ello, habrá valido en parte la pena todo lo que hemos sufrido en materia de violación de derechos humanos. Y le regalo los 2 segundos. Gracias, profesor Claudio Nash. Profesora Nancy Yáñez, sus 2 minutos ahora. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo creo que construir en definitiva una sociedad sobre la base del respeto a los derechos humanos y la paz, que es indispensable para que fructifique una sociedad democrática, requiere verdad. Y creo que hay un tremendo compromiso de la sociedad chilena por generar verdad sobre una serie de situaciones en materia de derechos humanos que han sido invisibilizadas y que se mantienen en la impunidad a lo largo de nuestra historia republicana. Yo creo que así como la Defensoría de los Pueblos, es indispensable pensar en que este mecanismo de las comisiones de verdad es una alternativa que podría generar una nueva verdad histórica y por lo tanto construir a la memoria colectiva respecto de los pueblos indígenas, respecto a las víctimas de los movimientos sociales, tanto aquellos vinculados a la lucha obrero-campesina en el siglo XX como las víctimas de la dictadura, las víctimas del estallido social, la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas bajo custodia del Estado en el Sename, que es una situación que no podemos olvidar y respecto de la cual también tenemos compromisos en materia de derechos humanos. Muchas gracias, profesora Nancy Yáñez. Y ahora su turno a Cristian Cruz con sus 2 minutos, profesor. Mire, yo creo que me voy a quedar con la esperanza, o sea, a pesar de quizás un panorama oscuro que hemos visto, el hecho ya que discutamos esto es relevante. ¿Cómo lo vamos a construir entre todos, no solo entre los constituyentes, sino como sociedad? Es lo que yo no soy capaz todavía de avisorar, pero creo que ellos tienen una posibilidad de una herramienta del todo fundamental, que a la vez debe ir acompañada de los compromisos de los funcionarios del Estado en todo momento, sin esperar incluso lo que pasa con la Constitución nueva, para cumplir estos parámetros. Y la verdad es que yo creo que hay que simplificar un poco, y es simple. ¿Es correcto o incorrecto? Creo que eso es finalmente la esencia de los derechos humanos. Estoy tratando de simplificarlo demasiado, ¿ya? Y cuando algo es incorrecto lo escondemos, lo omitimos. Entonces, cuando una institución, cuando nuestras autoridades no esconden, no tergiversan, seguramente vamos por el camino correcto. Porque tergiversar es, se fueron con otra, por algo será, andan disfrutando en Europa lo que escuchamos por años, quizás por más de una decena, quizás por 20 años respecto a los detenidos desaparecidos. Entonces, la esperanza que hoy día tenemos es, creo yo, que esta Constitución recoja nuestra historia pasada, presente, y nos abra un futuro en que claramente estos hechos no se repitan, pero por sobre todo hay una igualdad, más allá de que no haya detenidos desaparecidos, ejecuciones forzadas, tortura. Es mucho más amplio.
Muy bien, profesor Cristian Cruz. Llega el momento también de tomar algunas ideas a través de nuestro consejo editorial de lo que se ha dicho acá. Tenemos el desafío de conjugar el rol del Estado de Derecho y los derechos humanos. Los compromisos internacionales tienen que tener un rango constitucional. Todos los funcionarios deben tener el mandato de respetar también los derechos fundamentales y se debe crear una defensoría de los derechos humanos. Es indispensable elaborar una nueva verdad histórica sobre los pueblos indígenas, víctimas de la dictadura, víctimas del estallido social también, qué pasa con los niños y niñas del Sename. Y tenemos la oportunidad para cumplir estos parámetros, que esta nueva constitución recoja nuestra historia pasada y presente para construir un futuro mejor para todos los habitantes de este país. Esa es más o menos la conclusión del comité editorial con respecto a lo que hemos conversado en esta jornada a través del canal de la Universidad de Chile. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, especialmente a Claudio Nash, director, doctor en Derecho, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudio. Gracias, profesor, por participar. A Nancy Yáñez, magíster en Derecho Internacional, con mención en Derecho de los Pueblos Indígenas, por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, doctora en Derecho y académica del Centro de Derechos Humanos de nuestra universidad. Y Cristian Cruz, abogado de derechos humanos, querellante en diversas causas vinculadas a casos como Caravana de la Muerte, también querellante en el caso de Alex Núñez, un trabajador que murió en Maipú después de una golpiza de funcionarios policiales pocos días después del 18 de octubre de 2019. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por participar en este capítulo de Palabra Ciudadana en el canal de la Universidad de Chile. También a usted que sigue estas conversaciones, nuestras vías de contacto, en la web de la Universidad de Chile, www.uchile.cl, en Twitter e Instagram, nuestro canal @uchiletv. También nos pueden ubicar en nuestro correo que es canaluchiletv@uchile.cl y también revivir nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Profesores, profesora, muchas gracias por participar y quedamos comprometidos para seguir debatiendo, discutiendo, para construir un Chile mejor a través de la Carta Fundamental para nuestro país. A usted que sigue estos programas, le decimos hasta la vista.